Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, primera ministra? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, señor Chávez. Felicitaciones por su designación y suerte en su gestión. Primero, antes de entrar a lo que va a ser sin duda pues el carácter y la sustancia de lo que usted quiere imprimir en el Consejo de Ministros, tengo que preguntarle, en virtud a su especialidad de constitucionalista, sobre la decisión hoy del Tribunal Constitucional, que al parecer al final ha sido ni chicha ni limonada. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque hemos tenido la oportunidad de conversarlo en una reunión de trabajo con los ministros, con el presidente, y debo decirles que consideramos que se ha perdido una oportunidad. Creo que en general el país, desde el Ejecutivo, desde todos los poderes públicos, creo que había mucha expectativa de poder contar con una sentencia que nos brindara luces sobre los alcances de esta famosa causal de permanente incapacidad moral para vacar a un presidente. Como todas y todos sabemos, los efectos de esta sentencia son a futuros, entonces en realidad el Ejecutivo tenía mucha expectativa pensando en la, vamos a decir, la prevención de situaciones como las que hemos vivido recientemente, donde precisamente esta causal ha sido objeto de tanto debate y de tantas interpretaciones. Una lástima realmente, pero bueno, ha sido la decisión del tribunal y como toda decisión tiene que respetarse. Así es, y bueno, esperemos que de alguna manera esto también se vaya delineando hacia futuro, porque efectivamente esta causal por incapacidad moral permanente permanece lamentablemente como una suerte de bomba de tiempo. Yo quería preguntarle un poco antes de entrar en la materia del gobierno sobre su trayectoria. La conocemos por supuesto como abogada constitucionalista relacionada con temas de género, pero revisando su hoja de vida, además de haber sido viceministra de la Mujer, usted pasó como jefa de gabinete de la presidencia del Consejo de Ministros, lo cual es un dato muy interesante porque nos da cuenta que usted conoció el monstruo desde dentro. La presidencia del Consejo de Ministros es una cartera muy compleja, precisamente por su carácter de coordinación y por darle pues coherencia a un gobierno. ¿Cómo fue esa experiencia en ese momento? Muchas gracias por la pregunta, porque me permite también reconocer que tuve la oportunidad de ser jefa del gabinete de asesoras de la presidenta, de la primera presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Beatriz Merino, con quien, bueno, tuvimos una experiencia muy interesante porque también era la primera vez que una mujer llegaba a tan alta posición de coordinar a todos los ministros, y entonces la PCM no era tan grande como lo es hoy. La PCM tenía 3 secretarias, ahora tiene 8 secretarías, es más grande, y bueno, lo interesante también es que, bueno, el país también ha crecido, ¿no? Yo esa experiencia la tuve en el año 2003, pero me permitió conocer sobre todo en esa oportunidad el trabajo tan importante que tiene que hacer la presidencia del Consejo de Ministros por articular con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, porque no podemos olvidar, no podemos cerrar los ojos de que vivimos en un país, vamos a decir, estructuralmente centralista. Y a pesar de los múltiples esfuerzos que han habido a lo largo de la historia republicana de nuestra nación, siempre se avanza, se retrocede. Sin embargo, yo diría que en los últimos años, ¿no?, desde el inicio del último proceso de descentralización, con sus idas y vueltas, con sus subidas y sus bajadas, hay avances, ¿no? Y la pandemia nos ha demostrado que hay muchos gobiernos regionales y gobiernos locales que se la han jugado por su ciudadanía con las limitaciones, reitero, que existen, que no solo son responsabilidad de los gobiernos actuales, son responsabilidad estructural, ¿no?, del cómo hemos ido construyendo esta arquitectura institucional en el Perú. Por eso es que cuando el presidente Sagasti me invitó a poder liderar o coordinar el Consejo de Ministros, ¿no?, definitivamente no lo dudé, porque después de tener esa experiencia en la presidencia del Consejo de Ministros, estuve trabajando en un proyecto de la cooperación internacional, el proyecto Pro Descentralización,
descentralización de USAID durante casi 13 años, con gobiernos regionales, apoyamos en la creación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales con asistencia técnica, y durante todos estos años también estuve vinculada con la presidencia del Consejo de Ministros, pero a través de la cooperación internacional. De hecho, en ese proyecto apoyamos en la creación, por ejemplo, con asistencia técnica de la Oficina Nacional de Conflictos Sociales, se llamaba en ese momento, ¿no? Y bueno, entonces nunca me he desvinculado. De algún modo siempre he tenido una conexión, bueno, siempre con el aparato público, pero en particular con la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, pero interesante porque nos enteramos de un aspecto más de usted, que es, obviamente, usted es una descentralista. Y ahora mismo hay quienes cuestionan precisamente los alcances de ese proceso de descentralización. Los escándalos de corrupción, los presupuestos no ejecutados, ¿no? Es decir, hay también una alerta por parte de un sector, ¿no?, de especialistas que dicen, oye, avanzamos mal. Esto hay que, de alguna manera, si no recentralizar, las políticas transversales tienen que recuperar una presencia. ¿Cuál es su posición al respecto, tomando en cuenta, obviamente, que ahora mismo pues los gobiernos regionales van a jugar, tienen que jugar un papel para precisamente reactivar la economía, ¿no? Definitivamente, y yo creo que, como le decía, la centralización es algo estructural en nuestro país. Cuesta descentralizar, porque descentralizar es transferir no solamente recursos y poder. Y recursos, poder, van con responsabilidades. Y el objetivo de la descentralización es un medio, no es un fin en sí mismo. El objetivo es llegar a las poblaciones más alejadas de nuestro país, a las poblaciones más necesitadas. Y desde el nivel nacional es imposible. Ya vamos a cumplir 200 años de vida republicana, y durante todo este tiempo la mayor parte de nuestra historia ha sido centralista, la menor es descentralista. Entonces me parece que a veces también cuando analizamos, ¿no?, estos, por ejemplo, el problema de la corrupción. El problema de la corrupción ha existido lamentablemente también a lo largo de nuestra vida republicana. Y con la descentralización, lamentablemente, también se descentralizó parte de esa corrupción. Claro, exacto, se descentralizó parte de la corrupción. Entonces, lo que me parece que es fundamental, y esta es una de las líneas que queremos en este corto tiempo, que son 8 meses y un gobierno de transición, queremos impregnar y continuar fortaleciendo la política de integridad pública, para que servidoras públicas vean que su función es importantísima, pero que van a poder cumplirla si son servidores y servidoras públicas íntegros, y si definitivamente hay un compromiso efectivo con la corrupción. Y por supuesto que si será el caso, la corrupción tiene que sancionarse, como de hecho se está haciendo en tantos casos públicos que conocemos, ¿no? Pero es un problema, reitero, estructural, que requiere lamentablemente de todavía plazos, ojalá medianos, para poder encontrar soluciones. Pero definitivamente considero que este país requiere de gobiernos descentralizados para poder llegar a las poblaciones más alejadas y que más lo necesitan. Ahora, qué interesante que retrocedamos a este 2002 o 2003, donde usted participó en este proceso y, como señala, pues después ha participado ya a la distancia, pero ha tenido relación, porque son estos prácticamente 20 años, digamos, la caída del fujimorismo, comenzamos este retorno a la democracia con un gobierno de transición, nada menos, ¿no? Exactamente, Valentín Paniagua asumió 20 años después, ¿no? Lo ha hecho Sagasti, y claro, tenemos esta sensación de fin de ciclo, ¿no? De fin de ciclo que se interpreta exactamente o sea, fueron los 10 años del fujimorismo, después de los 80, 10 años del retorno a la democracia, y estos 20 años, si se quiere, de post-fujimorismo, de esta democracia de baja intensidad, como la llaman algunos politólogos. Pero hay como le digo, en el ambiente, y la entrada de este gobierno marca de alguna manera esta suerte de fin de ciclo. ¿Cómo procesamos esto? Se está abriendo un debate sobre una asamblea constituyente. Evidentemente esto no lo van a resolver ustedes, pero ya en esta corta conversación usted ya me ha planteado 3 o 4 puntos que uno piensa, bueno, esto evidentemente necesitamos reformas de otro tipo, necesitamos, y
vuelvo a su especialidad de constitucionalista, necesitamos otro tipo de herramientas de relacionamiento político. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, mire, en realidad nosotros tenemos un marco jurídico descentralista. Esto es una política pública, no es una política de Estado, no es de un gobierno. Y la centralización es un proceso constante. No es que hoy día empieza y luego acaba. Es un proceso constante porque precisamente es una forma de administrar el Estado para brindar servicios a las personas. O sea, el foco son las personas, ciudadanas, ciudadanos de todo el territorio nacional. La vía para hacerlo es la gestión descentralizada. ¿Y quiénes ejercen la gestión descentralizada? Desde el gobierno regional, que lo hace en nuestro caso a nivel de circunscripciones departamentales, porque lamentablemente el proceso hasta ahora no ha logrado formar auténticas regiones de acuerdo al diseño inicial de la descentralización. Trabajamos con gobiernos regionales sobre circunscripciones departamentales, pero luego viene la escala municipal, provincial, local, pero también hay municipios de centros poblados, hay comunidades, o sea, uno va llegando, o sea, uno se va introduciendo en el territorio nacional y va encontrando pues unidades cada vez más pequeñas, y a más pequeña la unidad hay una vinculación con los servicios más limitados. El Estado, la descentralización tiene por objetivo llegar a ese último centro poblado, a esa última comunidad a través del gobierno descentralizado. Porque imagínense de qué tamaño tendría que ser el gobierno nacional para llegar, y los costos que estén viajando de Lima para llegar, no sé, imagínense a Condorcanqui. Yo he trabajado también en la zona de Amazonas, y para llegar a Condorcanqui ahora felizmente hay un vuelo a Jaén, pero de ahí hay que ir por tierra, o ir por Tarapoto, o ir por Chiclayo. Entonces tenemos también un territorio muy difícil de llegar, ¿no? Entonces, por una cuestión, vamos a decir, primero, del conocimiento de las necesidades del territorio, porque una autoridad local que reside allí, que vive allí, sabe cuáles son sus necesidades. No son las mismas las necesidades de las poblaciones rurales que las poblaciones nativas de la Amazonía o indígenas de la Amazonía, que del sector urbano. Y dentro del sector urbano también hay diversidad. Entonces, para atender esa diversidad se requiere de niveles descentralizados de gobierno. Esto más, yo diría, más que cambios en las normas, lo que desde mi punto de vista se requiere es que las normas se apliquen, que operen las normas, porque a veces creemos que con una norma cambiamos la realidad, y eso no es así. Cambiamos la realidad cuando esa norma tiene vigencia y un impacto en la vida de la gente. Si no tiene un impacto en la vida de las personas, no hemos cambiado mucho. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, pero usted, como todo presidente o presidenta del Consejo de Ministros, tiene una pizarra en su despacho, ¿no?, donde apunta sus prioridades. ¿Nos va a contar, por favor, cuáles son las principales para esta gestión luego de la pausa? Primera ministra Violeta Bermúdez, ayer, ¿no?, se reportaron 892 contagios y 85 fallecidos por COVID. Hoy, entre comillas, afortunadamente son 777 contagios apenas, y solo, otra vez entre comillas, porque siempre hay que lamentarlo, 44 fallecidos. Esta tendencia, sin duda pues optimista, contrasta con lo que está ocurriendo en otros puntos del globo. Estados Unidos, Nueva York mismo está viendo si vuelve a cerrar, Europa ni qué decir. ¿Cómo se ven las perspectivas? Usted, por supuesto, ya tiene que haber conversado con Pilar Macetti, que ha retornado al Ministerio de Salud. ¿Y cuál va a ser el énfasis que le pondrá el actual gobierno a la lucha contra la pandemia? Bueno, precisamente hace un momento se me preguntaba cuáles eran las prioridades que teníamos. Una de ellas, evidentemente, es este combate a la pandemia, que ha tenido impactos no solamente en términos de la salud, sino también en términos de la economía, ¿no? Entonces, estos dos aspectos forman parte de este gran componente de lucha contra la pandemia, y efectivamente estamos viendo con atención estas cifras, pero la ministra nos ha alertado bien que es bueno ser optimista en general, pero no ser triunfalista. Esta, lamentablemente, es una enfermedad que no se conoce
conoce bien, todavía no conocemos cuáles son sus alcances, sus impactos. Fíjese, usted mismo lo ha mencionado, en Europa ya pensaban que habían salido de la pandemia y ahora han vuelto prácticamente al punto inicial. Nosotros tenemos de algún modo esa lección para mirar y para tratar de no ser tan triunfalistas. Por el contrario, nosotras hemos conversado esta tarde, la ministra nos ha informado y nos ha alertado de que vamos a continuar reforzando toda la estrategia sanitaria que se ha venido implementando. Queremos seguir fortaleciendo las medidas también de cuidado. Queremos hacer de la cultura del cuidado algo positivo. Incluso el presidente también nos decía ese tema hasta el mensaje, no hablar tanto de distanciamiento social que nos hace sentir o ver las cosas en negativo, porque lo que tenemos que hacer es protegernos entre todos, entre todas las personas, y lo que estamos haciendo es un distanciamiento físico, un distanciamiento corporal, porque tenemos que cuidarnos. Entonces, creemos que con esta nueva gestión, primero, estamos felices que la doctora Pilar Mazzetti se haya reincorporado al ministerio, porque las políticas deben tener continuidad y las gestiones también. Y lamentablemente los problemas muchas veces de crisis políticas conllevan a cambios en los ministerios y eso no permite la sostenibilidad de la implementación de medidas o políticas públicas. Entonces vamos a seguir fortaleciendo la lucha contra esta pandemia. Cuando nos presentemos ante el Congreso de la República, vamos a señalar con qué medidas vamos a fortalecerlas. Todavía tenemos un plazo de hasta 30 días, bueno, ya nos quedan 29 para poder hacer esto, y espero que podamos en esa oportunidad compartir en mayor detalle las medidas concretas que vamos a continuar implementando para la lucha contra la pandemia. Y efectivamente usted va a tener que armar de alguna manera su plan de políticas, y como señala, nos iremos enterando particularmente ya en la coyuntura de su presentación ante el Congreso. Pero para terminar, sí quería preguntarle algo en lo que usted debe tener una ambición personal, lógica, debido pues a su trayectoria y a lo que es de alguna manera pues un clamor en el país, que es el de la brecha de género. Tenemos poco tiempo, es un gobierno de apenas 8 meses, pero sin duda estoy seguro que usted va a querer impulsar, o como decía Sagasti también, dejar semillas, sobre todo en este campo. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, sí, y nosotros queremos dejar más que semillas algunos hechos concretos. El primero, el presidente de la República ha tenido en realidad la visión de nombrar un gabinete paritario. Somos casi un número similar de hombres y mujeres. Todas las personas súper competentes, hemos buscado personas muy comprometidas, y yo quiero aprovechar la señal de su programa para agradecer a estos ciudadanos y ciudadanas peruanas que de la mañana a la tarde han dejado sus trabajos, han hecho un paréntesis en proyectos incluso de vida personal para comprometerse en este gobierno de transición y poder apoyar al presidente Sagasti en armar, en organizar, en ordenar una transferencia que esperamos sea producto de unas elecciones limpias, de unas elecciones transparentes, donde el principio de neutralidad del Estado va a ser la norma que oriente nuestra conducta, nuestras actividades. Entonces, tenemos un Consejo de Ministros comprometido, altamente profesional, y la mejor voluntad de trabajar en conjunto con los niveles regionales, locales y, por supuesto, con la participación de la ciudadanía. De manera especial, tenemos el encargo de buscar canales de trabajo con los jóvenes y las jóvenes, quienes nos han dado esta famosa generación del Bicentenario, nos han dado una lección de un compromiso con los valores democráticos y con la importancia de encontrar canales de participación ciudadana.
Bien, para terminar ahora sí, otro encargo ineludible que tiene este gobierno es el de garantizar un proceso electoral transparente y democrático. Hoy Keiko Fujimori le ha pedido al presidente Sagasti que se pronuncie sobre el pedido de la Fiscalía, que ya se va a ver en el Poder Judicial, de suspender la actividad partidaria de Fuerza Popular. ¿Va a responder el presidente Sagasti o en todo caso, desde su punto de vista, qué nos puede decir? Bueno, como usted bien ha señalado, este tema está judicializado, está en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. El presidente Sagasti y el Ejecutivo en general somos respetuosos de las competencias de cada uno de los poderes públicos. Mal haríamos en intervenir en algo que está fuera de nuestro ámbito de acción. Entonces, esperamos nada más que el partido político que menciona solucione este problema en las instancias donde precisamente está siendo objeto de cuestionamiento o de investigación conforme se ha señalado. Perfecto. Violeta Bermúdez, gracias por esta primera conversación. Suerte, por supuesto, en su gestión como presidenta del Consejo de Ministros en una situación tan dramática para el país, pero de todas maneras pues que se ha abierto una ventana de perspectiva, de esperanza y de optimismo, como tiene que ser, sobre todo pues en situaciones como esta y de cara al Bicentenario, porque el país se lo merece. Gracias por estar con nosotros esta noche.